Hola, muy buenos días queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en esta mañana y en este día con ustedes. ¿Sí? Hoy vamos a estudiar el manual Ven Sígueme, 1 Corintios, del capítulo 8 hasta el 13, correspondiente a la semana desde el lunes 28 de agosto hasta el 3 de septiembre. El título de esta semana es Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Entonces iniciamos la presentación. De acuerdo al manual de Ben Sígueme nos dice lo siguiente. En los tiempos de Pablo, Corinto era un próspero centro de intercambio comercial, cuyos habitantes provenían de todo el imperio romano. Habiendo tantas diferentes culturas y religiones en la ciudad, los miembros de la iglesia de Corinto tenían dificultades para mantener la unidad. Por lo que Pablo procuró ayudarles a encontrar unidad en su creencia en Cristo. Dicha unidad debía ser más que una simple coexistencia pacífica. Pablo no les pedía solamente que tolerasen las diferencias que había entre ellos. Más bien, les enseñó que cuando nos unimos a la iglesia de Jesucristo, somos bautizados en un cuerpo, donde cada miembro de este es necesario, tal como lo dice en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, que dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ya judíos o griegos, y esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, el espíritu de Cristo. Cuando se pierde un miembro, es como perder una extremidad, lo que resulta en un cuerpo debilitado. Cuando un miembro sufre, todos debemos sentirlo y hacer nuestra parte para aliviarlo. En este tipo de unidad, no solo se reconocen las diferencias, sino que se valoran. Porque si no hubiera miembros con diversos dones y capacidades, el cuerpo estaría limitado. Bien sea que en la iglesia usted siempre se haya sentido como en casa, o que se pregunte si realmente pertenece a ella. El mensaje de Pablo para usted es que la unidad no es la uniformidad. Usted necesita la compañía de los santos y ellos le necesitan a usted. Vamos a dar inicio entonces con el tema 1. Dios proporciona la manera de escapar de la tentación. Las experiencias espirituales, incluso las milagrosas, no nos eximen de las tentaciones que son humanas. Veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Les dice Pablo a los Corintios y nos dice a nosotros. Esa podría ser una de las razones por las que Pablo escribió sobre cómo los israelitas de los tiempos de Moisés lucharon con la tentación, aun cuando presenciaron potentes milagros.
como lo registrado en Éxodo capítulo 13, el versículo 21, que dice lo siguiente: y Jehová iba delante de ellos, delante de los israelitas, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche con el Señor. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, de los versículos del 1 al 13. Y mientras leemos, tengamos presente la siguiente pregunta: ¿qué advertencias hay en las experiencias de los israelitas que puedan tener aplicación en su vida? Veamos lo que Pablo les recuerda a los corintios y a nosotros. Versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cómo fueron bautizados en la nube y en el mar? Recuerden que ellos pasaron en tierra seca cuando se abrió el mar. La profundidad no lo sabemos exactamente, pero era tierra seca. Posiblemente cientos de metros al nivel del mar, debajo del mar, en tierra seca, mientras había columnas retenidas por el soplo de Dios, columnas en ambos lados. Posiblemente cuando llegaron al otro lado, ellos llegaron mojados por las gotas, por el potente soplo del Señor hacia las aguas para retenerlas. Es por eso que se dice que ellos fueron bautizados en la nube, porque también iba con ellos una nube de día y una columna de fuego de noche. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos fueron bautizados en el Señor. Todos se regocijaron en el Señor. Todos alabaron al Señor mientras pasaban cantando cánticos al Señor, alabando al Señor su Dios, mientras cruzaba el mar por tierra seca. Imagínense si hubieran estado ustedes y yo allí, y todos nosotros, siendo salvados por la mano de Dios de la inminente destrucción que venía hacia nosotros, de los ejércitos egipcios, que en aquellos tiempos era el imperio más poderoso de la tierra. Miles de soldados atrás, fuertemente armados, para destruir a los israelitas. Pero el Señor los detuvo con una columna de fuego y permitió que sus siervos, los hijos de Israel, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, pasaran por tierra seca sobre el mar. Y también les permitió que ellos pasaran también por el mar. Y luego saben lo que sucedió. Veamos el versículo 4. ¿Sí?
que dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo Jesús. Y la roca era Cristo Jesús. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué no se agradó de muchos de ellos? ¿Qué hicieron para desagradar al Señor nuestro Dios? Después de haber visto tantos milagros, ver la mano de Dios Todopoderoso salvarlos del ejército egipto. ¿Qué tenemos los hombres que rápido olvidamos el poder de Dios, el milagro de Dios? Qué rápido olvidamos la misericordia de Dios, las bendiciones de Dios. Realmente somos hombres carnales. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel son ejemplos para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros. Los milagros que ellos tuvieron también pueden ser los nuestros. Como los castigos de Dios también pueden ser para nosotros. Todas las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel es un claro ejemplo para nosotros. ¿Cuál es el fin? Que no codiciemos las cosas malas como ellos codiciaron. Es maravilloso que podamos tener esas escrituras con nosotros, que nos alertan de las cosas que no debemos hacer. Ni seáis idólatras. Muchos dirán: yo no soy idólatra, no tengo imágenes en mi casa. Pero veamos lo que nos dice Pablo al respecto. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. El comer y beber y divertirse, olvidando al Señor, es una idolatría a las fiestas, a las costumbres. Lo hizo el pueblo de Israel. Comenzó a divertirse. Hasta crearon un becerro de oro y comenzaron a danzar alrededor. Y adoraron al becerro de oro, porque dijeron: nos ha traído alegría y felicidad. Tengamos presente este versículo, que no debemos ser idólatras. El asistir continuamente a un estadio para ver un partido de fútbol o ver en la televisión un partido de fútbol o otro deporte en día de reposo es una idolatría al deporte. Puede haber idolatría a un artista, que nos volvamos fanáticos por ese artista. O idolatría también puede ser acostumbrarnos a ir a restaurantes
en día de reposo. El versículo 8 nos dice, y ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿De qué forma fornicaron? Se entregaron a otro Dios. Adoraron a la imagen, podríamos ser de la bestia, de un becerro de oro. Se entregaron a esa imagen y fornicaron con ella. Debemos tener presente lo escrito por Pablo. Presente que no debemos fornicar. Es un pecado ante el Señor. El pueblo de Israel cayó. En un solo día fornicaron 23,000. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni tentemos a Cristo. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. No debemos murmurar. El pueblo de Israel continuamente murmuraba contra sus líderes, contra Moisés, aún contra el Dios de Israel, quejándose, porque solamente tenían maná, o porque solamente tenían codorniz, o por vivir en el desierto, quejándose. En ese tiempo nos quejamos también. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para nuestra admonición, para nuestro conocimiento, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Para nosotros, lo escribió Pablo, para que tengamos presente las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel. Si nosotros cometemos esos pecados, también nos irá mal, tal como le sucedió al pueblo de Israel. Y en el versículo 12 nos dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Si pensamos estar firme en el Señor, pensemos en no caer. Así que, si pensamos estar firmes en la iglesia, debemos mirar, observar, que no caigamos en el pecado. Estamos advertidos. Pablo nos advierte. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Siempre una salida. Muchos jóvenes caen en tentación.
diciendo es que soy débil. Soy muy débil con las mujeres. Eso no es debilidad. Eso fue el deseo de querer andar al filo del precipicio. El creerse muy valientes, que ellos iban a ser muy fuertes. Y cayeron. ¿Por qué? Porque no desearon ser firmes en el Evangelio de Jesucristo. Se dejaron tentar por el tentador, por Satanás. Y cayeron de rodillas ante Satanás. Sucumbieron y cayeron ante él. Es por eso que Pablo nos advierte a todos nosotros, y advierte aún a los más fieles, a los más fuertes. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones son humanas. Porque el Señor no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Él vendrá a socorrernos. Él nos dará la salida. Y si tiene que enviar a su ángel, lo hará. Como sucedió con Nefi. Nefi guardaba los mandamientos. Y al no poder hacerlo, al no poder traer las planchas en la segunda vez, que escaparon prácticamente de la muerte por el tío Labán, sus hermanos se enojaron y le comenzaron a dar de palos. Ya estaban por destrozar. Y el Señor vino a socorrerlos. Aún el Señor, si somos fieles al Señor, no permitirá que nos pase algo malo por cumplir los mandamientos de Dios. Lo que hizo con Nefi, en enviarle un ángel para rescatarlo de las manos de sus hermanos, no puede hacer nosotros. ¿Y cuántas veces lo habrá hecho? Muchas veces. El Señor nos cuida y nos protege. En múltiples ocasiones el Señor me ha protegido de muchas cosas. Lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Porque me ama, porque nos ama. Hay una salida. Alma nos habla acerca de esa salida. ¿Cuál es la salida para no caer en tentación? Y ahora bien, hermanos míos, deseo desde lo más íntimo de mi corazón, sí, con gran angustia, aún hasta el dolor, que escuchéis mis palabras y desechéis vuestros pecados, y no demoréis el día de vuestro arrepentimiento, sino que os humilléis ante el Señor e invoquéis su santo nombre y veléis y oréis incesantemente para que no seáis tentados más de lo que podáis resistir, y así seáis guiados por el Santo Espíritu
volviéndoos humildes, mansos, sumisos, pacientes, llenos de amor y de toda longanimidad. Otro testigo fiel del Salvador Jesucristo. Alma. Alma habló tal como Pablo lo habló. ¿Cómo hablaron casi las mismas palabras? Alma vivió casi en el tiempo de 200 años antes de Cristo. Pablo, entre los años 70, 60, 70. ¿Por qué nos amonestaron de esa forma? Lo hicieron por el poder del Espíritu Santo. El Evangelio es uno. La salida para no caer en tentación es que debemos humillarnos ante el Señor. Lo dijo Pablo y lo dijo Alma. Que debemos invocar su santo nombre. Debemos velar y orar continuamente y dejarnos guiar por el Santo Espíritu, siendo mansos, sumisos, humildes, pacientes, llenos de amor. De esa forma no caeremos en tentación. Si hacemos esta cosa, ni el Señor permitirá que seamos tentados más de lo humanamente que podamos soportar. Teniendo fe en el Señor, continúa Alma diciéndonos, teniendo la esperanza de que recibiréis la vida eterna, siempre teniendo el amor de Dios en vuestros corazones, para que en el postrer día seáis enaltecidos y entréis en su reposo. Para evitar toda tentación, se evita teniendo fe en el Señor, teniendo una esperanza en el Señor, de que recibiremos la vida eterna, si nos conducimos por el camino hacia la vida eterna, teniendo el amor de Dios en nuestros corazones, para que podamos entrar en el reposo del Señor, para que podamos entrar en el reino celestial. He aquí, tercera en Néfi, ahora nos habla el Señor. Nos dice lo siguiente, nuestro Salvador Jesucristo, cuando vino a las Américas y pisó este continente americano. Vino a sus siervos, a su pueblo, a los descendientes de Israel, a la familia y descendientes de José. Y él les dijo, he aquí, en verdad os digo, que debéis velar y orar siempre. Velar y orar siempre. No sea que entréis en tentación, porque Satanás desea poseeros para zarandearos como a trigo. ¿Qué debemos hacer para que Satanás no tenga el poder de zarandearnos como a trigo? Debemos velar y orar siempre a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. En el nombre del Mesías, Jesús de Nazaret. Por tanto, siempre debéis orar al Padre en mi nombre, dijo el Salvador Jesucristo a los nefitas. Lo dijo porque los amaba. Estas mismas palabras fueron dichas en el continente asiático, en Jerusalén, en Judea, en Jerusalén. Les dijo a sus apóstoles, les dijo a sus discípulos, que debemos orar siempre
a nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo para no caer en tentación. Al respecto, el presidente James E. Faust nos dijo lo siguiente: uno de los grandes mitos de la vida se produce cuando las personas se creen invencibles. Hay demasiados que piensan que son de acero, lo bastante fuertes para resistir cualquier tentación, y se engañan a sí mismos al pensar: no puede sucederme a mí. ¿Cuántas personas hoy en día se creen invencibles en el mundo? ¿Y cuántos de nuestros hermanos santos de los últimos días caminan al filo del precipicio porque se creen invencibles? Me dicen: no puede sucederme a mí, soy fuerte. Y lo he escuchado a muchos hermanos. Pero al final cayeron. El presidente Spencer W. Kimball dijo: las decisiones correctas son más fáciles de tomar cuando se toman con bastante anticipación y con nuestros objetivos finales en mente. ¿Cuál es el objetivo final en mente? Para nosotros los santos es la vida eterna. Regresar a vivir con nuestro Padre Celestial como familias eternas, en el grado más alto del reino celestial, donde vive nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Ese es el objetivo. Por eso estamos y somos miembros de la iglesia. Mientras el mundo, si bien es cierto, creen en Cristo Jesús, hace su mejor esfuerzo por guardar los mandamientos de Dios. Pero si ustedes escuchan sus sermones, ellos aspiran a vivir el milenio. Su esperanza bendita es el milenio de paz. Pero nada saben del reino celestial. Nada saben de la vida eterna. Y que está escrito en las Sagradas Escrituras. Pablo habló acerca de la vida eterna. Continúa diciéndose el presidente Spencer W. Kimball: eso nos evita mucha angustia en momentos de decisión, cuando estamos cansados y la tentación es grande. Si tenemos objetivos, si nuestra mente tiene un objetivo, no caeremos fácilmente. Pero si nuestra mente no tiene objetivo, nuestra mente está ocioso, caerá. Definitivamente caerá. Santos de los últimos días tenemos un objetivo: y llegar a vivir con nuestro Padre Celestial. Si bien es cierto, en las Escrituras está escrito que todos compadeceremos ante el tribunal del Dios, ante nuestro Padre Celestial y ante nuestro Señor Jesucristo. Muchos la confunden, pues todos van a ir ahí. Sí, vamos a llegar todos. Malos y buenos llegaremos ahí, pero llegaremos para juicio. Para que a algunos se nos diga: bien, mi bien amado hijo, toma tu recompensa. Ven a morar conmigo en el reino celestial. Oh bien, hijo amado,
Toma tu recompensa y ve a morar en el reino terrestre, donde yo como tu padre no puedo ir a verte. Te miraré, te veré desde acá, pero tú no me verás. Verás al Salvador Jesucristo que visitará algunas veces. Y a otro les dirá, muy bien, hijo amado, hice todo mi esfuerzo por traerte hacia mí. Te amo, hijo mío. Pero conforme a tus obras, conforme a tu fe, no fuiste fiel a los convenios que un día hiciste conmigo. No guardaste el mandamiento. Persiguiste a los profetas. Ignoraste a mi Hijo amado Jesucristo. Vituperaste su nombre. Pisoteaste su nombre. No creíste en Él. Te fuiste tras falsos dioses. Te fuiste tras la ramera. Mi hijo mío, toma tu recompensa. Ve al grado de gloria celestial, donde yo, como tu Padre y tu hermano mayor Jesucristo, no podrán ir, mas solo recibirá la visita del Espíritu Santo. Y a otro le dirá, hijo malo, toma tu recompensa. Seguiste a Satanás, ve con él. Pues serás con todo mi dolor, serás arrojado a los infiernos, porque tú decidiste ir y vivir con él. Me ignoraste como tu Padre, ignoraste a tu Salvador Jesucristo, e ignoraste al Espíritu Santo, lo negaste. Ve a tu lugar y será echado al lago de fuego y azufre. Por eso es tan importante los objetivos que tenemos en nuestra mente para no caer en tentación. Continuamos. El presidente Spencer Kimball nos sigue diciendo, desarrollen el autodominio de manera que, al enfrentarse repetidamente con una misma tentación, no tengan que tomar cada vez una decisión al respecto. Algunas decisiones tienen que tomarse solo una vez. Una vez. El momento para abandonar las malas prácticas es antes de que empiecen. El secreto de la buena vida consiste en la protección y la prevención. Aquellos que ceden a la maldad usualmente son los que se han colocado en una posición vulnerable. Han asistido a lugares donde no deberían de estar. Se han colocado en una posición vulnerable y han caído en tentación. Recordemos a José de Egipto. Él no cayó en la tentación y la provocación de la mujer, sino que huyó inmediatamente. No se puso en una posición vulnerable. Estaba ahí, pero huyó inmediatamente. No se dejó seducir. No cayó en la tentación, que huyó de la tentación. Por eso el Señor lo amó y le colocó como el segundo en poder del imperio egipcio.
Principio que hemos aprendido hasta aquí. Dios proporcionará una manera para que nos libremos de la tentación, pero debemos elegir apartarnos de ella. Tema 2. La Santa Cena nos unifica como miembros de la Iglesia de Cristo. Veamos. 1 Corintios, vamos a ir el capítulo 10 y el versículo del 16 al 17. Pablo aquí nos habla muy directamente. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Nos hace esa pregunta. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, el pan de vida eterna, Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Principio y verdad que hemos aprendido. La Santa Cena nos unifica como miembros de la Iglesia de Cristo. Si nosotros renovamos nuestros convenios mediante la Santa Cena, nos unifica a Cristo. Somos uno con Cristo. De lo contrario, nos separamos de Cristo. O sea, la Santa Cena nos unifica como miembros de la Iglesia de Cristo. Recuerden eso. Debemos hacerlo. Esforzarnos por renovar nuestros convenios y guardar el día de reposo. Renovar nuestros convenios mediante la Santa Cena con dignidad. Esforzándonos durante la semana para ser dignos de unirnos al cuerpo de Cristo mediante la Santa Cena. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Finalizo con mi testimonio. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que Jesús es el Cristo y nos ama. Él dio su vida por nosotros. Él entregó su vida por nosotros, para que nosotros podamos regresar a vivir con Él. Él nos proporciona la manera de escapar de la tentación. Solo Él. La Santa Cena nos unifica como miembros de la Iglesia de Cristo. Nosotros, todos nosotros, somos el cuerpo de Cristo cuando participamos de la Santa Cena, cuando guardamos los mandamientos de Dios, cuando cumplimos con nuestras promesas y nuestros convenios hechos con Dios. Hasta aquí ha sido el tema de la semana. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Testifico que esto es verdad. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, gracias por su tiempo, gracias por escuchar. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Estudiaremos la próxima semana 1 Corintios, capítulos 14 al 16. Dios no es Dios de confusión,
sino de paz. Que podamos prepararnos durante la semana leyendo del manual de 1 Corintios, capítulo 8 al 13. Esto ha sido un breve repaso del manual Ven, Sígueme. Tenemos mucho que aprender. Hemos estudiado hoy 2 principios. Que ustedes puedan hacerlo, los siguientes 2 principios. En el plan de Dios, los hombres y las mujeres se necesitan los unos a los otros. Registrados en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 11. Y luego, el segundo principio, que pueden estudiarlo en sus casas, con sus manuales, los dones espirituales se otorgan para el beneficio de todos los hijos del Padre Celestial. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones especiales. Eso lo aprendemos de parte de Pablo a los Corintios, capítulos 12 y 13. Bien, hasta aquí ha sido el mensaje de este día. Muchas gracias. Shalom, queridos hermanos. Shalom.